fundamentales. Un reto que tiene directamente que ver con el derecho a la consulta previa y otro reto que tiene que ver con la posibilidad de pensar lo que ayer y hoy se ha mencionado, el tema de los territorios interculturales. ¿Qué significa eso de los territorios interculturales y cómo se relacionarían una posible figura de gobierno intercultural para esos territorios con las figuras territoriales que hoy tenemos y que también son de protección territorial, como los resguardos, los consejos comunitarios y las zonas de reserva campesina? Entonces, el primero el primero de esos retos que tiene que ver con la consulta previa se puede subdividir en otros retos. El primero de ellos está directamente relacionado con las comunidades que hoy tienen reconocido el derecho, indígenas y afrodescendientes. Ustedes saben, y se ha planteado esta mañana, que ese derecho es frecuentemente violado, que ha sido entutelado en diferentes ocasiones porque no es cumplido a cabalidad ni por el Estado ni por los dueños de los proyectos, que sucederán en territorios indígenas o afrodescendientes, y allí hay un reto clave de garantizar que ese derecho sea cada vez más respetado y que cumpla con los requerimientos culturales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero en el tema de la consulta previa hay otro reto, que tiene que ver con una cosa que Carlos mencionaba ahora, y es con el sistema diferencial de derechos, que en el marco del multiculturalismo colombiano reconoció unos derechos como el de consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes, pero que no lo reconoció para otra población muy importante, que además fue históricamente la población rural por excelencia, que fueron los campesinos, y que se quedaron por fuera de ese derecho, y que hoy encuentran grandes dificultades para defender sus territorios del ingreso de las multinacionales, del ingreso de los monocultivos, de la gran industria, y ven amenazada frecuentemente su economía campesina y su propuesta de economía diversificada, etcétera. Ese es el otro reto. Pero hay un tercer reto, que es uno de los que nosotros hemos encontrado precisamente en el trabajo en terreno y precisamente en esa paradoja que decía Carlos, de cómo el reconocimiento de los derechos de indígenas y campesinos al mismo tiempo que la invisibilización de los derechos campesinos ha implicado algunas tensiones. Hay un tipo de consulta previa que en Colombia todavía no se ha hecho, pero que está a punto de hacerse por lo menos en 2 regiones del país, que es una consulta previa donde el interlocutor de las comunidades no es una multinacional, no es una entidad estatal que pretende hacer una obra de infraestructura como una carretera, no es una empresa privada que quiere desarrollar un proyecto minero o un proyecto agroindustrial, sino que es otra comunidad. Otra comunidad campesina, otra comunidad indígena, otra comunidad afrodescendiente que tiene pretensiones sobre el mismo territorio o que sus pretensiones se traslapan con la presencia de otras comunidades. Y ahí nosotros hemos venido pensando que ese es un tipo de consulta previa que requiere que las comunidades, pero que requiere que el Estado y que la academia, por supuesto, piensen nuevas formas de comprender esos espacios, sin que eso signifique la violación al derecho mismo de la consulta previa de las comunidades. Y eso, pensarlo nuevamente, significa que aunque, por ejemplo, en el caso de las consultas que se necesitarían hacer para constituir zonas de reserva campesina en territorios donde hay comunidades indígenas o afrodescendientes cercanas o donde se traslapa su presencia, digamos, quien hace la consulta con la intermediación y velación del Ministerio del Interior es el INCODER, que es la institución, digamos, que genera el acto administrativo que constituye la zona de reserva campesina. Esa zona de reserva campesina o ese proyecto beneficiaría a otra comunidad que está en el territorio y que además ha sido vecino ancestral de las comunidades étnicas que se encuentran allí, que son, por supuesto, las organizaciones campesinas que estén promoviendo la zona. Entonces, allí nosotros consideramos varias cosas. La primera es que ese caso de consulta previa tiene que ser un caso donde la consulta sea sobre todo un diálogo intercultural que permita precisamente abrir espacios desde abajo entre las comunidades, como decía César ayer,
aprovechando la institucionalidad comunitaria que ya existe de resolver conflictos, la posibilidad de que las comunidades se sienten en el marco de esos procesos de consulta a determinar y delimitar qué zonas son indígenas, qué zonas son afrodescendientes, qué zonas son campesinas. Y qué zonas entonces pueden ser resguardo, serán resguardo, o qué zonas serán consejos comunitarios, y qué zonas serán zonas de reserva campesina. Pero además de la delimitación del territorio, por ser vecinos, y ese es el espacio y la naturaleza de cómo se han venido construyendo históricamente las relaciones, será necesario que las comunidades se sienten a pensar proyectos o cómo se armonizan sus proyectos de vida, sus proyectos de etnodesarrollo y cómo se armonizan con los proyectos de las zonas de desarrollo de las zonas campesinas y cómo en esos espacios y cómo esos proyectos se articulan y pueden construir proyectos comunes que permitan proteger integralmente el territorio. En los casos en los que es fácil delimitar qué zona es indígena, qué zona es afrodescendiente, qué zona es campesina, no habría mayor dificultad. Pero el segundo reto del que quiero hablarles, y ya para ir cerrando, introducir el panel que sigue a continuación y que serán ellos los que abordarán el tema de cómo se relaciona el desarrollo intercultural, el desarrollo rural y la interculturalidad en los territorios que ellos viven, estos líderes que ahora tendremos, es el lío de cuando el vecino, como decía Carlos, es indígena, pero el vecino de ese indígena es afro, y el vecino de ese indígena y afro es campesino, y las fronteras de los territorios son muy difícilmente demarcables. Nosotros, como decía Carlos, tenemos experiencia en el diálogo y ustedes lo conocen, hay territorios que son así, que además históricamente los indígenas se casaron con las afro y las afro con los campesinos y etcétera, etcétera. Entonces, procesos de delimitación de qué parte debe ser resguardo, qué parte debe ser consejo comunitario y qué parte debe ser zona de reserva campesina pueden ser inviables en territorios como esos y pueden incluso generar conflictos entre comunidades que no existían anteriormente. Y ese es el segundo reto, que es un segundo reto en el que nosotros hemos venido trabajando, que ahí es donde aparece entonces la existencia de territorios interculturales, que difícilmente podemos decir son territorios indígenas porque entonces los afro y los campesinos van a decir, hello, nosotros también estamos aquí. Pero si decimos un territorio afro, entonces los indígenas y los campesinos van a decir, nosotros estamos aquí, y entonces el tema es cómo los llamamos. Territorios interculturales es una posibilidad. Pero además de cómo los llamamos y de que eso expresa la diversidad que existe en territorios específicos, el tema es ¿y cómo los gobernamos? ¿Cómo definimos qué tipo de educación se dan en las escuelas en esos territorios? Donde van niños indígenas, donde van niños campesinos, donde van niños afrodescendientes. ¿Qué tipo de salud debe haber? ¿O es que vamos a hacer un centro de salud para todos en cada cuadra? En este estado eso no va a ser posible, no hay recursos que alcancen. Pero además, eso rompería las redes de solidaridad que las mismas comunidades han construido históricamente. Entonces, el tema que nosotros hemos venido pensando y que yo no voy a describir, pero que está a disposición de ustedes además porque pues la idea es que lo construyamos entre todos, es una nueva entidad territorial, es una posibilidad que serían los territorios interculturales y cómo funcionaría el gobierno en esos territorios interculturales, y allí es clave la posibilidad de pensar en territorios que tengan gobiernos colectivos donde los indígenas que viven allí, donde los afrodescendientes que viven allí y donde los afros que viven allí se puedan pensar autónomamente pero colectivamente e interculturalmente la educación, la salud, la defensa del territorio, etcétera. Entonces ese es el segundo reto, que además es uno de los retos que mencionaba Juvenal y que mencionaba César ayer en este panel, y es qué hacemos en esos lugares donde además hemos vivido juntos, queremos seguir viviendo juntos, pero tenemos que construir formas para poderlo gobernar donde todos nos sintamos representados. Ese es el segundo reto, y yo dejo allí, les agradecemos y con eso introducimos el panel que va a estar esta tarde, que nos va a acompañar enseguida,
que tiene como nombre Desafíos Territoriales, Desarrollo Rural e Interculturalidad, donde los actores de estos dilemas que nosotros les hemos contado, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Cauca, dialogarán sobre precisamente estos temas, cuáles son las dificultades con la expansión de un modelo de desarrollo que no los reconoce, así estén reconocidos en la ley, y que se expande con pocas posibilidades de contenerlo, pero además de los retos de relacionamiento que existen entre estas comunidades para, como decía Juvenal y César ayer, refundar la estructura de poder y equilibrar las relaciones de poder que han permitido y permeado, reproducido la dominación en el país. Entonces invitamos